Aquello significaba que la supremacía de la caballería montada estaba seriamente amenazada. La pólvora no produjo el fin inmediato del uso de la armadura y menos aún hizo que la caballería pesada dejase de ser útil. Esta armadura del siglo XVII que se expone en la armería de Graz, en Austria, pasó una prueba contra las balas antes de ser vendida. La caballería de entonces, la caballería pesada del siglo XVI, empezó a ser menos efectiva a medida que aumentó la importancia de las armas de fuego, especialmente de las pistolas, mosquetes y arcabuces. Pero también hubo otros factores. Un factor social determinante fue que los estados de la Europa moderna pretendían tener un mayor control sobre sus ejércitos, de forma que en vez de caballeros guerreros, lo que se tenía eran oficiales del ejército. Así que todo esto también es consecuencia de una transformación social, económica y política, entre otros factores. Los ejércitos posteriores siguieron teniendo unidades de caballería que combatieron en las guerras hasta que estalló la Primera Guerra Mundial en 1914. Hay una especie de mito alrededor de la desaparición de los caballeros, que si la corrupción hizo mella y la caballería degeneró y cosas por el estilo. Todo esto en el siglo XV. Pero yo creo que todo esto son exageraciones. De hecho, las organizaciones de caballeros eran muy flexibles. Si reparamos en que, por ejemplo, como ha señalado Malcolm Bale, los nobles empezaban a adoptar escudos de armas que incluían la artillería, nos daremos cuenta de que eran perfectamente conscientes de cómo estaba evolucionando la tecnología moderna. Quizá la tecnología de guerra moderna no minó parte del legado que nos han dejado los caballeros. Las órdenes caballerescas, los códigos de conducta, la importancia de la lealtad, la misma existencia de la caballería. Pero la aparición de estas armas precisas y potentes hacía totalmente inútil el uso del metal en la armadura. Simplemente ya no servía para el fin para el que había sido inventada. Una vez fuera del campo de batalla, la armadura se convirtió en algo puramente decorativo y solemne, y su diseño derivó por el terreno del arte más que por el de las armas. La caballería real se prepara para la guardia. Quizás sea este el último vestigio militar de la Edad Media. Estas tropas continúan de servicio todos los días del año. Los caballeros del siglo XI continúan con nosotros en el recuerdo. Continúan con nosotros en los desfiles ceremoniales de las tropas de la caballería real en Inglaterra. La idea o ideal de la superioridad del caballero, particularmente la del caballero fuerte, el dragón o el húsar, proviene directamente del periodo medieval. Creo que la caballería real tiene sus orígenes en la tradición militar de los caballeros. Quizá haya miembros dentro de ella, oficiales, cuyas familias tengan una larga historia familiar entroncada en la época medieval. Y por supuesto puede que se consideren herederos de una tradición caballeresca. Mientras recorren a caballo las calles de Londres fuera de la residencia oficial de la reina en Buckingham Palace, los oficiales y hombres de la caballería real lo dicen todo de la larga tradición de su regimiento. Ellos pueden mirar atrás, a sus orígenes más remotos, los caballeros que desembarcaron con William, duque de Normandía, en el año 1066 para conquistar Inglaterra. La caballería moderna también puede mirar hacia atrás, hace 811 años, cuando William Marshall, reconocido ganador de batallas, combatió en su último torneo. En 1183 participó en su último torneo. Puede que fuesen varias las razones por las que perdió, pero quizá la más desafortunada fue que se estaba haciendo viejo y había una nueva generación que llegaba a los torneos. Había sido un gran concursante de torneos, de eso no cabe duda. Aun teniendo en cuenta la tendenciosidad de su biografía, que lo consideraba uno de los más grandes deportistas de su época, alguien internacional, una especie de Maradona de los torneos, pero ya no podía seguir siéndolo. 30 años más tarde, William Marshall yacía enfermo en el que sería su lecho de muerte.
pidió que lo enterrasen en la iglesia del Temple de Londres, sede de los Caballeros Templarios. Justo antes de morir, pidió una canción. Entonces llaman a sus hijas, que como puede imaginar lloraban a su padre, y con las mejillas llenas de lágrimas quedan muy sorprendidas al ver que les piden que canten. William Marshall vivió toda su carrera política en las cortes de los grandes señores hasta los 2 últimos años de su vida, cuando era el hombre más poderoso de Inglaterra. Era regente de Inglaterra. Antes de serlo, había estado a merced de las maquinaciones políticas de la gente que lo rodeaba. Y ese fue el verdadero centro de su vida, las maniobras políticas. Así era la vida de los caballeros. Dependían de otra gente y si como William Marshall se convertían en grandes magnates, cosa que no le ocurría a muchos, pasaban a estar a merced de una persona todavía por encima de ellos, el rey. Toda la vida de William Marshall consistió en la conspiración, en sacar partido de los grandes señores, en la adulación, en decir la frase correcta, en no perder nunca la compostura. Ese era el tipo de vida que llevaba un verdadero caballero medieval.